Emily Carter estaba junto a la ventana de la cocina, mientras una lluvia suave caía sobre la tranquila calle de Portland. La casa detrás de ella era ordenada y cálida, pero llevaba un silencio que se sentía más pesado con cada tarde que pasaba. Habían pasado 2 años desde la muerte de su esposo Mark, pero el dolor no se había ido. Simplemente había cambiado de forma. Vivía en pequeñas rutinas, preparando té para uno en lugar de 2, poniendo un solo lugar en la mesa y terminando cada noche con el sonido de un pasillo vacío. A los 42 años, Emily había aprendido a funcionar de nuevo, pero no había aprendido realmente a vivir. Su hijastro Daniel aún vivía con ella mientras terminaba la universidad. Era educado, responsable y amable, pero su relación se sentía cuidadosa, casi frágil. Se respetaban profundamente, pero ambos evitaban hablar de Mark porque los recuerdos aún eran tiernos. Daniel pasaba la mayor parte del tiempo estudiando o con amigos, y Emily nunca se quejaba. Entendía que los jóvenes necesitaban movimiento y ruido, incluso si su propio mundo se había ralentizado en una repetición silenciosa. Un viernes por la noche, la puerta principal se abrió antes de lo habitual. Daniel entró riendo, seguido de un joven alto que Emily nunca había visto antes. Daniel lo presentó con naturalidad. Se llamaba Ryan Mitchell, un compañero de clase con el que trabajaba en un proyecto. Ryan la saludó cálidamente, agradeciéndole por darle la bienvenida a la casa, como si ya entendiera cuánto le importaban los modales a su generación. Emily notó de inmediato que hablaba con una calma confianza, no con cortesía forzada, sino con respeto genuino. Esa noche cenaron juntos, algo que Emily rara vez hacía con Daniel debido a su apretada agenda. Ryan hizo preguntas sobre su trabajo en la biblioteca y escuchó atentamente sus respuestas. La mayoría de la gente asentía cortésmente y seguía adelante. Pero Ryan se mantuvo comprometido, curioso sobre sus intereses, incluso sobre sus autores favoritos. Emily se encontró hablando más de lo que esperaba, riendo de pequeñas cosas que normalmente guardaba para sí misma. La conversación se sintió fácil, natural y extrañamente reconfortante. Después de la cena, Daniel subió a terminar una tarea, dejando a Emily y Ryan solos en la cocina lavando los platos. El momento podría haber sido incómodo, pero no lo fue. Ryan comentó que la casa se sentía pacífica, y Emily bromeó diciendo que pacífico a veces significaba solitario. La honestidad se le escapó antes de que pudiera detenerla. Ryan no trató de arreglar el momento ni ofrecer simpatía. Simplemente asintió, comprendiendo sin hacerla sentir culpable. Esa comprensión silenciosa se quedó con ella mucho después de que él se fuera esa noche. Durante las siguientes semanas, Ryan comenzó a visitar a menudo. A veces venía a estudiar con Daniel. Otras veces, se detenía brevemente para devolver apuntes o tomar prestados libros. Emily se dijo a sí misma que apreciaba la energía que traía a la casa porque ayudaba a Daniel a sonreír de nuevo. Aún así, notó cómo el ambiente cambiaba cada vez que Ryan estaba cerca. Las conversaciones se volvían más animadas, las comidas duraban más y la risa regresaba a habitaciones que se habían vuelto demasiado silenciosas. Emily no había comprendido cuán profundamente se había instalado la soledad en su vida hasta que sintió que se aliviaba. Comenzó a cocinar cenas más elaboradas de nuevo, algo que había dejado de hacer después de la muerte de Mark. Incluso ponía música mientras trabajaba en la casa, redescubriendo hábitos que una vez amó. Nada de esto fue intencional. Simplemente sucedió a medida que el calor volvía lentamente a su rutina diaria. Una tarde, Daniel estaba haciendo mandados cuando Ryan llegó inesperadamente para dejar materiales de clase. Emily dudó antes de invitarlo a entrar, sin saber por qué de repente se sentía nerviosa. Se sentaron en la sala de estar hablando de cosas ordinarias, sueños de viajes, películas favoritas
y la incertidumbre del futuro. Ryan habló abiertamente sobre querer una vida significativa en lugar de solo éxito, y Emily compartió historias de sus años más jóvenes, historias que no le había contado a nadie en mucho tiempo. Mientras hablaban, Emily se dio cuenta de algo inquietante. Por primera vez desde que perdió a su esposo, se sintió vista no como una viuda o cuidadora, sino como una persona con pensamientos y emociones que aún importaban. La realización la sobresaltó. Se recordó a sí misma la diferencia de edad, los límites, la responsabilidad. Ryan era amigo de Daniel. Cualquier consuelo que sintiera tenía que permanecer inofensivo. Esa noche se paró frente al espejo de su dormitorio, cuestionando sus propios sentimientos. Se dijo a sí misma que la soledad podía crear ilusiones, que la amabilidad no debía malinterpretarse. Determinada a proteger a todos los involucrados, decidió crear distancia. Durante los siguientes días, mantuvo las conversaciones cortas y se mantuvo ocupada cada vez que Ryan visitaba. Se convenció de que esa era la elección madura y responsable. Ryan notó el cambio casi de inmediato. Una noche, mientras Daniel buscaba un cuaderno extraviado arriba, Ryan le preguntó suavemente si lo había estado evitando. Emily lo negó rápidamente, aunque su voz carecía de convicción. Ryan no cuestionó su explicación. Simplemente dijo que no necesitaba fingir delante de él. Su tranquila honestidad la inquietó porque tocaba la verdad que estaba tratando de ignorar. Emily comenzó a entender que su lucha no era sobre Ryan mismo, sino sobre reabrir un corazón que había cerrado cuidadosamente. Después de la muerte de Mark, se había prometido a sí misma que nunca volvería a arriesgarse al dolor emocional. Sentir algo profundamente parecía peligroso, como pisar hielo frágil. Una semana después, Emily asistió sola a una reunión vecinal. Rodeada de parejas compartiendo bromas y afecto casual, se sintió como una observadora viendo la vida continuar sin ella. Se dio cuenta de que había pasado años sobreviviendo en lugar de participar, conduciendo a casa por calles débilmente iluminadas. Admitió en silencio que extrañaba la conexión más de lo que se había permitido admitir. Cuando llegó a casa, Ryan estaba sentado en los escalones del porche esperando a Daniel. La luz de la calle proyectaba un resplandor cálido sobre la escena tranquila. La saludó amablemente y notó su expresión cansada. Sin pensar, Emily admitió que a veces sentía que ya no pertenecía a ningún lado. La confesión la sorprendió incluso a ella. Ryan respondió suavemente, diciendo que pertenecer a veces comienza permitiendo que otros se preocupen. Sus palabras eran simples pero sinceras, y por un breve momento, sus miradas se encontraron con una intensidad que ninguno esperaba. No pasó nada inapropiado. Sin embargo, la cercanía emocional se sintió innegable. Emily retrocedió de inmediato, recordándose a sí misma que las cosas no debían complicarse. Ryan respetó su límite sin dudar, asintiendo en silencio. El momento pasó, pero su significado perduró. Dentro de la casa, Daniel llamó alegremente, sin saber que algo sutil pero poderoso había cambiado entre las dos personas afuera. Esa noche, Emily permaneció despierta pensando en los cambios dentro de sí misma. Se dio cuenta de que su corazón ya no estaba congelado por el dolor. Sentimientos que creía desaparecidos para siempre habían comenzado a regresar. Curiosidad, calidez, incluso esperanza. En lugar de consuelo, la realización trajo miedo. Abrir su corazón significaba arriesgarse al juicio, los malentendidos y el dolor emocional. Se preguntó si avanzar podría ser alguna vez leal al pasado que atesoraba. Amar de nuevo se sentía casi como traicionar la memoria de su esposo, aunque sabía lógicamente que la vida continuaba. El conflicto la dejó inquieta,
atrapada entre la gratitud por la nueva luz emocional y la culpa por sentirla en absoluto. Mientras tanto, Daniel permanecía ajeno, felizmente concentrado en sus estudios y su amistad con Ryan. Verlos reír juntos le recordó a Emily cuánta sanación necesitaba Daniel todavía, después de perder a su padre. Proteger ese vínculo se convirtió en otra razón por la que trató de controlar sus emociones. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, no pudo negar una simple verdad. La presencia de Ryan había despertado algo que ella creía perdido para siempre. Él no había forzado el cambio ni cruzado límites. En cambio, a través de la amabilidad y la comprensión, le recordó que aún era capaz de conectar. Cuando la lluvia regresó tarde esa noche, golpeando suavemente contra las ventanas de nuevo, Emily se dio cuenta de que su vida se encontraba en un punto de inflexión silencioso. No había pasado nada dramático, ni decisiones tomadas, ni promesas pronunciadas. Aún así, todo se sentía diferente. Por primera vez en años, el futuro ya no parecía una repetición interminable de días solitarios. Parecía incierto, emocional y complicado, pero también vivo. Y mientras cerraba los ojos, Emily entendió que la parte más difícil no era resistir el cambio. Era decidir si era lo suficientemente valiente para aceptarlo. Emily trató de volver a su rutina normal después del momento tranquilo que compartió con Ryan en el porche. Pero algo dentro de ella ya había cambiado. Continuó yendo a trabajar a la biblioteca cada mañana, saludando a los visitantes, organizando libros y ayudando a los niños a encontrar historias que amaban. Por fuera, nada parecía diferente. Sin embargo, sus pensamientos a menudo se desviaban hacia la conversación que le hizo darse cuenta de lo sola que había estado realmente. Durante años, había aceptado el silencio como parte de la vida. Pero ahora, cuestionaba si ese silencio se había convertido en un muro que construyó a su alrededor. En casa, Daniel permanecía ocupado con su último semestre de universidad. La casa a menudo se llenaba con el sonido de teclados escribiendo, música de su habitación y risas ocasionales. Cuando Ryan visitaba para estudiar, Emily mantenía su distancia como se había prometido, centrándose en la amabilidad simple sin conversaciones largas. Creía que esto protegería a todos de la confusión. Pero las emociones raramente desaparecen simplemente porque alguien decide ignorarlas. Una tarde, Emily estaba leyendo en la sala de estar cuando escuchó a Daniel hablando emocionado por teléfono con Ryan. Su voz se escuchaba a través del pasillo. Había recibido noticias de una universidad en Chicago que había aceptado su solicitud de transferencia. Daniel siempre había soñado con experimentar una nueva ciudad, y esta oportunidad significaba que podía terminar su carrera mientras comenzaba un nuevo capítulo de su vida. Emily escuchó en silencio, sintiendo tanto orgullo como un repentino dolor en el pecho. Cuando Daniel bajó más tarde esa noche, su rostro brillante de emoción, compartió la noticia con ella. Emily sonrió cálidamente y lo abrazó, diciéndole que estaba orgullosa de su valentía para perseguir sus metas. Decía cada palabra. Daniel merecía un futuro lleno de posibilidades. Aún así, después de que él subiera de nuevo, Emily se sentó sola en la mesa de la cocina, dándose cuenta de lo vacía que se sentiría la casa una vez que él se fuera. Ryan notó su expresión pensativa. Cuando entró en la cocina más tarde esa noche, Daniel había salido para hacer otra llamada, dejándolos solos a los dos de nuevo. Ryan le preguntó suavemente si estaba bien. Emily respondió honestamente que dejar ir nunca era fácil, especialmente después de haber perdido tanto ya. Ryan escuchó atentamente y dijo algo simple pero poderoso. Le dijo que el cambio no siempre significaba pérdida. A veces significaba crecimiento. La palabra permaneció con Emily mucho después de que Ryan se fuera esa noche. Comenzó a ver la decisión de Daniel de manera diferente. En lugar de ver su partida como otro adiós, trató de verla como una prueba de que la vida continuaba avanzando. Quizás ella también podía avanzar.
Las semanas siguientes pasaron rápidamente mientras Daniel se preparaba para su mudanza. Aparecieron cajas por la casa llenas de libros, ropa y recuerdos de su habitación de la infancia. Emily lo ayudó a organizar todo, ofreciendo consejos sobre apartamentos, presupuestos y cómo cocinar comidas sencillas. Su relación se sentía más cálida que antes. Trabajar juntos les dio tiempo para hablar de Mark, algo que habían evitado durante años. Compartieron recuerdos divertidos, pequeños arrepentimientos e historias que les recordaban cuánto los había amado a ambos. Durante esos días ocupados, Ryan continuó visitando ocasionalmente para ayudar a Daniel a empacar o revisar apuntes de clase. Emily y Ryan aún mantenían su distancia por respeto a Daniel. Sin embargo, sus conversaciones seguían siendo significativas cuando ocurrían. Hablaban de sueños, errores y la importancia de las segundas oportunidades. Ryan admiraba la fuerza de Emily para reconstruir su vida después del dolor. Emily apreciaba la honestidad y la perspectiva reflexiva de Ryan. Una noche, mientras Daniel estaba fuera comprando suministros para la mudanza, Emily y Ryan se encontraron sentados en el porche de nuevo. El aire era fresco y el vecindario estaba tranquilo. Emily decidió hablar abiertamente sobre algo que había estado en su mente. Explicó que había pasado años creyendo que su vida estaba emocionalmente terminada después de perder a su esposo. Se había centrado solo en la responsabilidad y la supervivencia. Ryan escuchó sin interrumpir. Cuando ella terminó, le dijo que sanar no significaba olvidar el pasado. Significaba permitir que el futuro existiera junto a esos recuerdos. Emily se dio cuenta entonces de que Ryan nunca intentaba cruzar límites ni apresurar las emociones. Su respeto había creado un espacio seguro donde la honestidad era posible. Ese respeto la hizo confiar en él aún más. A pesar de su creciente entendimiento, ambos acordaron que los sentimientos de Daniel importaban por encima de todo. Se prometieron que nada cambiaría mientras Daniel aún viviera en la casa. Su conexión seguiría siendo amistad hasta el momento adecuado. No fue una decisión fácil, pero se sintió como la correcta. Finalmente, llegó el día de la mudanza de Daniel a Chicago. La mañana estuvo llena de emoción y energía nerviosa. Emily ayudó a cargar el coche mientras daba a Daniel pequeños recordatorios sobre mantenerse seguro y llamar a menudo. Ryan también vino a ayudar a llevar las cajas. Cuando todo estuvo listo, Daniel abrazó a Emily con fuerza y le agradeció por apoyar su sueño. Ver el coche alejarse por la tranquila calle le trajo lágrimas a los ojos. La casa se sintió de repente más grande y más silenciosa que nunca. Por un momento, se quedó sola en el porche, preguntándose cómo sería la vida a continuación. Los primeros días después de que Daniel se fue fueron extraños. Emily continuó con su rutina en la biblioteca. Pero las tardes se sintieron diferentes sin la presencia de Daniel. Trató de mantenerse ocupada organizando la casa y pasando tiempo en su jardín. En lugar de tristeza, sintió una tranquila sensación de reflexión. La vida estaba cambiando, pero no terminaba. Unos días después, Ryan pasó a ver cómo estaba. Trajo café y le preguntó cómo se estaba adaptando a la casa silenciosa. Se sentaron en el porche de nuevo, el mismo lugar donde habían ocurrido muchas de sus conversaciones importantes. Emily compartió que había estado pensando profundamente sobre el significado de la lealtad y la felicidad. Explicó que amar a su difunto esposo siempre sería parte de su vida. Esos recuerdos eran preciosos y permanentes, pero también se dio cuenta de que aferrarse al dolor para siempre no honraría el amor que una vez compartieron. Mark siempre había querido que ella viviera plenamente, no que se escondiera del mundo. Ryan respondió con comprensión silenciosa. Le dijo que avanzar no borraba el pasado. En cambio, mostraba la fuerza del amor que una vez existió. Emily sintió un alivio al escuchar esas palabras.
Durante años, había cargado con la culpa por siquiera considerar la felicidad de nuevo. Mientras su conversación continuaba, Emily reconoció algo importante. La verdadera traición en su vida no había sido hacia otra persona. Había sido hacia sí misma al negarse a aceptar la alegría de nuevo. Había negado su propio futuro. Esa realización lo cambió todo. Emily decidió que ya no quería vivir con miedo a nuevas emociones. Quería honrar su pasado mientras se permitía crecer. Ryan escuchó atentamente mientras ella compartía esta decisión y respondió con la misma paciencia que siempre había mostrado. No había presión, ni prisa, solo entendimiento mutuo. Su relación comenzó lentamente después de esa conversación. Comenzó con pequeños pasos, caminatas compartidas, largas charlas sobre la vida y cenas tranquilas donde discutían libros y sueños de viajes. Lo que hizo fuerte su conexión fue la base de respeto que habían construido con el tiempo. Meses después, Emily y Ryan decidieron que era hora de contarle a Daniel sobre su relación. No querían que los secretos dañaran la confianza que tanto valoraban. Emily se sintió nerviosa antes de la videollamada, sin saber cómo podría reaccionar Daniel. Le preocupaba que pudiera sentirse incómodo o confundido. Cuando Daniel finalmente apareció en la pantalla desde su apartamento en Chicago, Emily le explicó todo con honestidad. Le contó cómo la amistad con Ryan había crecido lentamente y cómo habían tenido cuidado de respetar sus sentimientos. Daniel escuchó en silencio por un momento antes de sonreír. Dijo que había notado la conexión entre ellos mucho antes de que ellos la admitieran. Lo que más le importaba era ver a Emily feliz de nuevo. Creía que su padre también lo habría querido así. Emily sintió lágrimas en los ojos mientras el alivio llenaba su corazón. El miedo que había llevado durante tanto tiempo se desvaneció. La aceptación de Daniel confirmó: